Doctora Paula, cordial saludo. Muchas gracias por este espacio. Es un placer tenerla con nosotros. No, a ti muchas gracias por la invitación. Yo me siento honrada de este espacio y de poder conversar contigo. Bueno, creo que hay un par de preguntas con las que debo iniciar esta entrevista y que todos esperan escuchar las respuestas. La primera es, ¿qué se siente llegar a la rectoría de la Universidad Central? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo diría que inicialmente, y siendo muy sincera, sentí preocupación. O sea, en el día del nombramiento, pues sentí preocupación, pero también entendí con los días que era natural porque es una responsabilidad muy grande, pero luego fui sintiendo emoción, alegría, orgullo personal también, porque sentía que era un reconocimiento de alguna manera muchas cosas que habían hecho la universidad, pero también darle un lugar a las mujeres en el liderazgo de la universidad. Si bien ya lo habíamos tenido con otros cargos, pues de todas maneras llegar a la rectoría pues da emoción y da expectativa y obviamente pues significa muchas cosas en mi vida personal y profesional. ¿Qué significa ser la primera mujer rectora de la Universidad Central? Bueno, yo creo que significa, en primera instancia, yo sí diría que hay una ruptura clara institucional frente a que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres para llegar a los cargos. Creo que es un reconocimiento que a los diferentes cargos de dirección de la universidad se llegan por las condiciones y las capacidades, no por el género. O sea, significa que se ha dado una evolución en la universidad. Pero también significa de alguna manera una responsabilidad muy grande, ¿sí? Porque llegar a una mujer a cualquier cargo directivo le puede dar una connotación adicional. Si bien tenemos un liderazgo distinto, significa hacerlo muy bien, pero desde la mirada femenina. Significa entonces un reto, una gran responsabilidad, no solamente conmigo, sino con todas las mujeres que quisieran luego pensar en llegar a lugares de este nivel de dirección. ¿Cuáles son los retos de la rectoría para el periodo 2024-2026? Bueno, creo que son muchos retos de diferente índole. Unos de esos retos están asociados básicamente por las condiciones del sector, de lo que está pasando hoy con la educación superior en el mundo, particularmente en Colombia con las universidades privadas y otras muy institucionales. Pero para ser muy concreta, yo diría, el reto de la estabilidad financiera y pasar a la sostenibilidad es clave durante este tiempo, 2024-2030. De alguna manera hemos hecho con mucho esfuerzo o hemos logrado con mucho esfuerzo una estabilidad, pero necesitamos la sostenibilidad para que la universidad en el tiempo no se someta, digamos, a la crisis que vivimos en su momento, que no solo fue por la disminución de estudiantes, sino la pandemia agravó esa crisis. Hay un reto para mí y creo que también para la universidad asociado a algunos pendientes del PTI que tienen que ver para mí particularmente con la relación y el vínculo y el trabajo con los docentes. Creo que es un reto para mí muy importante, no solamente porque llego a esta institución como docente, sino porque creo que así como los estudiantes son el centro de nuestra formación, el docente es el que hace posible que el estudiante esté en ese proceso formativo. Entonces ahí hay un reto de volver a vincular los docentes con la institución, de que podamos hacer cosas juntos y que se hagan, digamos, se sientan parte más bien de lo que va para el futuro de la universidad. La educación virtual, otro reto importante. La definición de la universidad de hacerlo con un aliado va a permitir de alguna manera que en esta oportunidad, porque la universidad ha avanzado y ha hecho cosas importantes en términos de virtualidad, pero en este momento logremos de manera mucho más rápida ese proceso de vincularnos con la educación virtual. Y yo diría que un reto grandísimo es que la Universidad Central en los próximos años sea una de las universidades, de las 3 primeras universidades en Bogotá, que tiene una oferta de programas virtuales. Otro reto que para mí también es fundamental tiene que ver con el trabajo y el desarrollo humano. Sí, creo que la universidad desde el año pasado, creo que lo formulamos en el 2022 y se aprobó para el 2023, tiene un proyecto muy grande de gestión humana que tiene diferentes líneas de trabajo. Sí, unas que están asociadas al desarrollo en la formación, otras que tienen que ver con el liderazgo, con la potencialización de los equipos. O sea, que con las personas que tenemos los logremos desarrollar a un nivel que podamos
tener unas capacidades de liderazgo quienes estén en cargos directivos, pero adicionalmente que sea una organización innovadora, ¿sí? Creativa, humana, y para eso pues hay que trabajar con las personas. Te pongo así como unos 4 grandes retos, pero obviamente son muchos más. Usted ha hecho toda la carrera en la Universidad Central. Fue docente, ingresó como docente, directiva académica, vicerrectora administrativa y financiera. Eso le da una visión amplia y en todos los niveles de la institución. Con base en ello y en el actual momento institucional, ¿cuál será el carácter, la personalidad que quiere imprimirle a esta rectoría? Bueno, yo creo que el carácter de la rectoría tiene que ver mucho con la condición personal y la forma de trabajo. Diría que uno de los elementos más importantes que va a tener la rectoría es una rectoría que tiene por principio que trabaja con otros. Y los otros tienen muchas miradas. El otro son los estudiantes, son los docentes, son los gestores académicos, son los administrativos, o sea, todos los estamentos que conforman la universidad. Eso también significa trabajar con y para las personas, ¿sí? De alguna manera es un elemento que me gustaría fuera parte de lo que es esta nueva rectoría de puertas abiertas, pero también es una rectoría con carácter. Eso significa que es decidida, firme, orientada al logro, es decir, voy a medir mucho los resultados, porque crecer y expandirnos, que es lo que viene en los próximos años, requiere no solamente de trabajar con otros, sino de tener un plan claro, de medir los resultados, de a tiempo cambiar el rumbo si es que no lo vamos a lograr. Estos serían como los elementos que quisiera ponerle a la rectoría. ¿Cuál es el panorama prospectivo de una universidad privada como la nuestra cuando el gobierno nacional ha desarrollado todas estas políticas que amplían la destinación de recursos a instituciones de educación superior públicas, así como la gratuidad en la educación superior en Colombia? Bueno, yo creo que siendo muy clara, el panorama de la educación superior en Colombia, particularmente para las universidades privadas, hoy es realmente de incertidumbre y en algunos casos desalentador. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo vivimos una crisis del sector, que el sector se contrae desde el 2018. La pandemia fue una estocada final para esa disminución de los estudiantes, pero obviamente no reconocer que desde la Ley 30 del 92 el sistema de educación en Colombia es mixto y solamente desde el gobierno nacional pensar en apoyo a las universidades públicas pues nos pone en una condición de dificultad. Eso significa que la universidad privada tiene que establecer más elementos y más vías, por un lado para atraer estudiantes, sobre todo lo digo como la Universidad Central, donde la mayoría de nuestros estudiantes son estrato 1 y 2 y 3, entonces van a estar pensando que la gratuidad que se está ofreciendo desde el gobierno nacional pues es asequible a ellos. Pero entonces hay que generar alternativas de financiación, porque aunque en el proyecto nacional está planteado 500.000 cupos, claramente no va a tener la capacidad de cubrir esa población. Entonces va a haber una población que va a requerir la universidad privada y van a venir a la Universidad Central a decirme quiero matricular en cualquiera de nuestros programas. Significa líneas de financiación a mediano y corto plazo. Yo creo que los esfuerzos que nosotros hacemos en mercadeo, que hacemos con las facultades y las escuelas, con el equipo que denominamos internamente rematrícula para mantener a nuestros estudiantes, pues tiene su efecto, porque realmente a pesar de la situación que estamos viviendo, la universidad mantiene una estabilidad en sus estudiantes. Entonces, plantear nuevas estrategias, nuevos caminos, y otro que diría yo, en el caso nuestro particular, es la virtualidad, porque la virtualidad nos va a permitir no solamente llegar a los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de pregrado son los que más están pensando en matrícula cero, pero hay una población de posgrado que podemos formar a través de la virtualidad, fortalecer los posgrados, que es la población base que va a querer actualizarse para mejorar su nivel en el trabajo, va a querer también de alguna manera aumentar su nivel de formación. Entonces las especializaciones y las maestrías en pregrado y posgrado son una vía para contrarrestar de alguna manera esa situación de una apuesta del gobierno nacional a la educación pública no acompañada del modelo mixto que es la universidad privada. Usted mencionaba ahorita
de cómo empezó esta contracción del sector educativo en 2018. Sí. Estamos por estos días recibiendo noticias de muchas universidades que se están resintiendo apenas ahora la contracción del sector, la crisis del sector educativo en el país y casi que en diferentes zonas mundiales. ¿Cómo se ubica la Universidad Central en este momento frente a esta situación? Bueno, yo creo que por fortuna la Universidad Central en el 2019, cuando llega a la rectoría del doctor Arias, pues ya se veían desde el 18-19 unas situaciones con la disminución de los estudiantes, unos cambios en el entorno. El Consejo Superior en su momento hizo unos análisis de prospectiva y cuando llega el doctor Arias en el 2019 ya se tenía un plan de transformación institucional. Si bien en ese plan no se tenía previsto la pandemia generó una acentuación de algunas dificultades, sobre todo financieras, porque tuvimos menos estudiantes. Pero hoy la universidad frente a esa situación está en un lugar distinto, yo podría decir privilegiado. ¿Por qué? Porque creo que actuamos de manera temprana. El plan de transformación institucional tiene hoy a la universidad en un lugar privilegiado, es decir, tenemos las bases para pensar en crecer y expandirnos. Mientras hoy otras universidades están resolviendo las situaciones de menor ingreso, de ajustes de planta de personal en toda su estructura, es decir, las universidades ¿qué están haciendo? Están ajustando su estructura de operación de acuerdo al número de estudiantes matriculados. Y todas en general podemos haber perdido entre el 30 y 40% de los estudiantes en este periodo del tiempo, del 19 al 24. Pero nosotros fuimos paulatinamente haciendo transformaciones difíciles, duras, con costos de toda índole, pero que tenían una mirada clara, y era que la Universidad Central estuviera preparada para afrontar momentos adversos. Y hoy yo creo que esta situación por fortuna, y digo por fortuna para mí que hoy estoy al frente de la universidad en unas condiciones absolutamente favorables. ¿Eso qué significa? Que hoy nosotros, en vez de estar resolviendo la situación de la crisis, que ya lo hicimos con el plan institucional, estamos pensando en un entorno incierto, con disminución de estudiantes, en cómo vamos a crecer y expandirnos. Nos pone en un lugar distinto. No quiere decir que no tengamos retos. Claro, pensar los próximos años va a implicar cosas que hoy no podemos ver, pero en lo inmediato, para los próximos 2 años, estamos muy, muy preparados. De acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional, cerca de un 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial. Y esta tendrá pues una incidencia directa en algunas profesiones, ¿no? Como contaduría, matemáticas, comunicación, periodismo, publicidad, administración, entre otras. ¿Cómo deberíamos afrontar estas previsiones en nuestro contexto? Bueno. Creo que es una de las preocupaciones más grandes. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial, la formación, la educación superior, el rol del docente, sus prácticas pedagógicas y las profesiones? Entonces yo diría que llegó para quedarse y nos va a retar día a día, porque pues cada vez vamos a ver soluciones y respuestas a través de la inteligencia artificial que vamos a incorporar en lo cotidiano. ¿Qué diría yo? En términos generales, va a haber unos campos del conocimiento más afectados que otros, pero también hay oportunidades de pensar en ejercicios de optimización, en ejercicios de eficiencia que en ciertos sectores no se dan, y ahorita tal vez pongo unos ejemplos particulares para el campo de la administración. Yo soy administradora de empresas, entonces la conozco un poco más. Pero entonces tenemos que transitar a una formación donde nuestros profesionales, y lo hacemos, aunque tenemos establecido que formamos en competencias, no en contenidos, a veces eso no se lleva al aula. Entonces hay un reto para el docente, donde las prácticas pedagógicas cambian. El docente debe involucrar las nuevas tecnologías, no solo a la inteligencia artificial, sino en generar todas las tecnologías emergentes a su práctica pedagógica. Es el reto primero. ¿Cómo formamos docentes para que puedan formar a jóvenes y futuros profesionales en los diferentes campos que puedan responder a las exigencias, en este caso de la inteligencia artificial? Pero eso también va a implicar un ejercicio conjunto, y es entender que la inteligencia artificial, a pesar de que nos genera inquietud, de que puede reemplazar ciertas labores humanas, porque se programa para eso, hay unas que no.
Y yo creo y confío que siga manteniéndose la creatividad, el pensamiento crítico. Entonces hay elementos que van a mejorar la formación y las herramientas que tiene el profesional, pero hay otras que siempre va a formar la universidad, y es la capacidad crítica, el liderazgo, la toma de decisiones estratégicas, la posición frente a una situación. Digamos que hay elementos fundamentales que el ser humano, y por fortuna siempre espero que sea así, no va a ser reemplazado por una máquina. Cuando tú hablas de los diferentes programas, mira, hoy en contaduría, voy a hablar obviamente de los campos más cercanos a mí. En contaduría hay algo que se llama la contabilidad invisible. ¿Qué es la contabilidad invisible? Son el registro de las transacciones, de las conciliaciones bancarias, de la elaboración de informes, de una cantidad de elementos que podrían automatizarse para que quien toma las decisiones financieras no tenga que hacerlos o no haya un tercero a hacerlos, haciendo este tipo de actividades. ¿Qué pasa ahí? Que se genera una eficiencia para que el área financiera o contable lo que hace es desarrollar la capacidad de comparar, pensar, hacer propuestas frente a los indicadores financieros. Entonces, seguramente todo eso se va a transformar. En el área de la administración de empresas, mira, todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente. Hoy tenemos los asistentes virtuales, los chatbots, pues en una primera instancia de atención, optimizaciones para la determinación de la demanda de los productos, de los inventarios. Hay algo que me parece a mí maravilloso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para las empresas, y es la capacidad de detectar la posibilidad de fraude. Porque la inteligencia artificial empieza a establecer cuáles son esos comportamientos que muestran que hay un riesgo de fraude. Entonces creo que hay muchas más ventajas de bien manejada, bien formando a nuestros estudiantes de los límites de la inteligencia artificial, porque si yo en mi formación pongo trabajos a mis estudiantes de contenidos donde ellos sencillamente le dicen al chat que haga la respuesta, pues no tiene la capacidad de elaborar otras cosas. Por eso te digo, la práctica pedagógica del docente tiene un reto muy grande de cómo transforma en el aula y cómo involucra estas nuevas tecnologías. Pero hay un reto inmenso y lo vamos a hacer en la universidad con varios proyectos en los próximos años. Doctora Paula, usted ha transitado por las veredas de lo académico, lo administrativo y lo financiero. Desde su visión, ¿cómo se puede equilibrar la perspectiva de la universidad como empresa, es decir, como una entidad que necesita producir y ser sostenible, y la netamente académica? Bueno, yo creo que en este momento todas las universidades en Colombia y en el mundo, diría yo, estamos en un lugar donde debe haber un equilibrio entre lo financiero o la sostenibilidad, que es un concepto más amplio, pero hablemos desde lo financiero, económico y lo académico. Tal vez nosotros heredamos sobre todo, eso es una herencia sobre todo de la universidad europea que se trasladó a las universidades de América Latina, y es que hay una dicotomía entre la sostenibilidad, ¿sí? Por un lado, o sea, las empresas generan riqueza de alguna manera, y las universidades solo generan conocimiento, generan cultura y educación. Cuando se dan todas estas crisis, yo diría que todas las universidades estamos pensando en ese equilibrio. Es decir, yo puedo tener un excelente programa académico, pertinente, pero si yo no tengo un estudiante matriculado que me genere el ingreso para que pueda dar esa formación, se pierde la pertinencia académica. Entonces, yo creo que hemos avanzado en que ya no exista tanto esa dicotomía, porque incluso las universidades con fondos patrimoniales importantes hoy sienten que hay que cuidar y hay que ser sostenible. Además, pensar el concepto de sostenibilidad mucho más amplio. Sí, la sostenibilidad tiene que ver con lo económico financiero, por supuesto, pero con lo académico y lo social. Cuando una universidad tiene la capacidad de mantener su oferta, de mantener sus programas, de cumplirle a sus estudiantes y a sus egresados con lo que le prometió a nivel de formación, está cumpliendo con su propósito social. Pero para eso hay que ser primeramente sostenible. O sea, diría que hoy, por fortuna, ya estamos pensando en que van de la mano. Con base en la respuesta que nos daba antes sobre la pertinencia del plan de transformación institucional en el momento oportuno, ¿cierto? Para afrontar esta crisis que hoy por hoy se ha acentuado por diferentes razones, ¿podríamos afirmar que la Universidad Central está saliendo de la crisis? Bueno, yo quiero decir que estamos en un momento distinto donde no estamos en crisis la Universidad Central, aunque se vea una crisis del sector.
estamos estables, ¿sí? Porque es que es un momento de tanta incertidumbre que afirmar que ya no tenemos una crisis es difícil porque no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Lo que yo sí puedo decir es que el plan de transformación institucional nos llevó hoy a una estabilidad en todos los sentidos, primero financiera, pero en todos los sentidos que nos permite con tranquilidad y con optimismo ver el futuro. Hicimos lo que teníamos que hacer a tiempo, nos toca seguir cuidando las finanzas, seguramente en los próximos años estaré también en esa mirada del cuidado financiero porque queremos llegar a ser sostenibles, pero lo más importante es que estamos haciendo proyectos nuevos que nos van a llevar a un lugar de desarrollo distinto. Entonces, hoy la universidad está en un momento privilegiado frente a la situación que estamos viviendo, pero todavía nos toca seguir trabajando, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir estando permanentemente monitoreando qué pasa afuera y cómo impacta eso a la universidad. ¿Cuáles son las apuestas del plan de consolidación y crecimiento para responder a las necesidades internas de la institución, pero también al contexto de la educación superior en Colombia? Bueno, nosotros, por fortuna, el equipo de dirección de la universidad, digamos, en línea de la rectoría del doctor Arias, antes de finalizar el año pasado, logramos establecer lo que se va a denominar el plan de consolidación y crecimiento. Y ahí hay 3 ejes. Yo diría que los 3 ejes, el primero que es crecimiento con sostenibilidad y eficiencia, el segundo que es calidad plus y el tercero que es universidad digital, automatización e información. Los 3 ejes responden de alguna manera a las exigencias del entorno, en algunos casos más que otros, y por el otro lado a condiciones y necesidades institucionales. Pues el primero de ellos, digo que una necesidad clara o una condición del entorno es que la universidad hoy en Colombia y en el mundo no debería tener una única modalidad de formación. Se habla de universidades con formación híbrida, virtual o presencial. Y ahí ya tenemos un muy buen proyecto, ¿no? Que es pensar en UC virtual. Entonces ahí estamos respondiendo aquí a una condición donde hay una demanda muy alta en virtualidad. Cuando uno ve las cifras de SNIES, ve que la presencialidad en pregrado disminuye y que el crecimiento se está dando en posgrados también y en pregrado en virtual, perdón. Entonces eso nos indica que ya estamos respondiendo. Yo lo decía en una reunión en días pasados, no sé si tardíamente, pero por fortuna nos montamos en un vagón. El tren no nos dejó en un vagón muy bueno, porque creo que estamos en un momento indicado para avanzar decididamente y con una apuesta muy bien estructurada a la virtualidad. Con relación al segundo eje que se llama calidad plus, yo creo que ahí sí es una respuesta muy a lo institucional, ¿sí? Yo creo que la universidad, en el plan de transformación institucional, la llevó a tener más bien una mirada que a veces no nos gusta en el sector educativo, pero yo lo voy a decir porque me parece la mirada más pertinente, y es la empresarial. O sea, no hay una dicotomía en una organización que se dedica al conocimiento, de pensarla como una empresa. En estricto sentido, somos una empresa, una organización social sin ánimo de lucro, que tenemos en nuestras manos un servicio, además que es un derecho, la educación, ¿cierto? Pero que debemos ser rentables y sostenibles. ¿Para qué? Para poder seguir cumpliendo con esa mirada, digamos, de cumplir una labor social. En ese sentido, ese proyecto de Calidad Plus, lo que va a hacer es, ¿cuál es el modelo de calidad propio de la Universidad Central? O sea, eso responde a la nueva mirada de la universidad. ¿Cómo vamos a establecer nuestras mediciones? ¿Cuáles son nuestros propios estándares? ¿Cuáles son nuestros indicadores? Más allá de las miradas que vamos a tener del ministerio, más allá de la mirada del CNA, va a ser un modelo de calidad complementario, pero más amplio, porque va a reconocer la identidad de la Universidad Central como una organización que se transformó, y en esa transformación es una organización que piensa en el resultado, que tiene métricas, que tiene indicadores, que tiene proyectos, que se evalúa permanentemente, y eso es una mirada que por fortuna la tomamos a tiempo, pero que además es la garantía de que lo que nos propongamos lo podamos lograr. Y el tercer eje muy general, pues obviamente hablar de la automatización, de la tecnología, de la universidad virtual, digital en este caso, implica entrar a incorporar en nuestra dinámica de trabajo, tanto de los procesos educativos como los procesos administrativos, todas las tecnologías emergentes. Entonces ahí hay
temas asociados a la transformación digital, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, la actualización de los equipos. Por un lado, pues requerimos tecnología de punta en algunos casos, en otros tecnología media, pero tener, digamos, las herramientas tecnológicas necesarias para avanzar en la transformación digital. Vamos a hacer algo que en el medio de la tecnología se denomina la determinación de la madurez digital de la universidad, para establecer ese camino que nos va a permitir ser ya una universidad digital en menos de 5 años, pensaría yo. Y lo más importante, la incorporación de la automatización y la inteligencia artificial en nuestros procesos. No solamente de formar a los estudiantes, porque ahí hace parte de lo que tenemos que hacer, sino de nuestra dinámica de trabajo. Seguro eso nos va a volver más eficientes, vamos a poder, no sé, reemplazar no tanto cargos, porque sé que cuando uno habla de automatización se piensa en cómo vamos a disminuir cargos, pero para mí sí es muy importante ser más eficientes, que la capacidad humana de las personas que trabajan en la universidad no estén en acciones repetitivas. Y pongo el ejemplo, las conciliaciones bancarias. Si lo podemos hacer en contabilidad a través de la inteligencia artificial, seguramente estaremos no pasando días haciendo conciliaciones, sino pensando en soluciones financieras para adquirir nuevas posibilidades de inversión, para mirar cómo podemos manejar mejor nuestro portafolio, en fin, otras cosas que sí se requiere la capacidad humana. En varios escenarios usted ha expresado que la universidad debe tener presencia en Bogotá región y que se espera contar con sedes alternas en diferentes zonas. ¿Cómo se estaba proyectando este trabajo? Bueno, ese es un proyecto que viene, yo creo que la intención la ha pensado el Consejo Superior y en cabeza del doctor Arias desde hace años atrás. Tiene como dos miradas particulares. Una que me parece muy valiosa y es pensar en cómo hacer un ejercicio de georreferenciación para saber cuál es, en este caso, la localidad en Bogotá de procedencia de nuestros estudiantes. Y pensar cómo trasladamos algunos servicios que podemos prestar nosotros a nuestros estudiantes en localidades donde tengamos mayor número de estudiantes que hacen parte, que vienen hasta el centro entre semana, pero que tengan otros servicios en otro momento en esas sedes. Eso sería, pues con un análisis inicial, podría ser a través de la adquisición de nuevos inmuebles o el arrendamiento de otros inmuebles o, como lo que estamos trabajando en algunas partes específicamente, hacer alianzas con colegios para en contrajornada poder prestar servicios de la universidad. Pero también yo pienso y reflexionaba en estos días que debe tener un sentido de estar en el lugar donde no hay estudiantes y donde no nos conocen. Entonces hay otra mirada, el posicionamiento de la Universidad Central. Así que ojalá que cada bogotano, inicialmente para lo presencial, para los diferentes niveles de formación que tenemos y los programas, pensara siempre en la Universidad Central como una opción. Entonces vamos a posicionarnos en los lugares donde no estamos y la presencia regional va a ser muy importante. Entonces, Bogotá, Cundinamarca, entonces de pronto sé en Mosquera, ¿sí? Con algunos, ahí sí pensar en si existe la posibilidad de hacer extensión de registros calificados y tener sedes. Vamos a tener como 2 tipos de sedes, obviamente. Inicialmente tendrán una vocación de prestar servicios a nuestros estudiantes presenciales, pero en un menor tiempo, que sean sedes completas de la universidad. Pongo el ejemplo de Mosquera, de Funza, donde hayan programas, donde la vocación de la región o de la zona nos permita poner esos programas ahí, obviamente en convenio con las alcaldías, con las gobernaciones, pero ese es el proyecto, que la universidad expanda su presencialidad, pero también que dé soporte al conocimiento de una universidad que próximamente va a tener una modalidad virtual. Hace un momento usted hablaba de los pendientes del PTI, ¿no? De que hay que terminar y culminar algunos de los proyectos del PTI. ¿Qué podría decirle a la comunidad sobre los siguientes temas? Desarrollo profesoral. Bueno, desarrollo profesoral, sí, es un pendiente del PTI. Creo que ahí hay muchos retos, pero el primero, y con el que podemos trabajar en desarrollo con los profesores, es buscar la manera de volverlos a vincular a la institución. Que sientan la Universidad Central como ese lugar, como debe ser, y así ha tratado de ser, pero la situación de la pandemia de pronto llevó a que los diferentes estamentos nos afectáramos. Y
En ciertos lugares a veces no se logra entender por qué se toman decisiones, cuál es el trasfondo de esas acciones, y uno podría decir que los docentes de la universidad se sintieron muy afectados y tomaron una distancia con la institución. Entonces hay que volverlos a traer a la institución porque son una parte fundamental de nuestro modelo de crecimiento. Eso implicará digamos, yo creo que el proyecto con diferentes aristas de desarrollo profesoral, donde de verdad podamos vincular con proyectos, acciones concretas, el proyecto académico y personal del docente con el proyecto institucional. Pero va a implicar un trabajo primero de enamorar nuevamente al docente de su universidad, la Universidad Central. Ya nos habló un poco sobre el proyecto de educación virtual y el aliado, pero ¿cómo se vislumbra ese pendiente a la luz de la amplia y asequible oferta de instituciones extranjeras, de microcertificaciones, los MOOC, los bootcamps, los recursos educativos gratuitos, abiertos? Bueno, yo lo primero que tendría que decir, la Universidad Central tiene dos elementos a su favor. Lo primero es toda la capacidad, tradición y reconocimiento que tiene la marca Universidad Central, el prestigio, la historia en la formación presencial. Entonces, esa es nuestra primera base. Claro, hemos hecho diferentes desarrollos, hemos avanzado, pero hay una cantidad de situaciones muy particulares que se dan en la formación virtual en la cual necesitamos un aliado. Y yo voy a ser muy honesta. La capacidad académica la tenemos, la mantenemos y es lo que nos va a llevar en diferencial en educación virtual. Pero no tenemos un músculo financiero, por ejemplo, para en temas de marketing lograr llegar a la inversión que se requiere en publicidad, en pauta, para poder llegar a que nos conozca una persona de Nariño y se matricule en un programa virtual. Ese músculo financiero de esa inversión la tiene el aliado. Entonces yo creo que nos aliamos dos instituciones que tienen sus condiciones y sus capacidades. El aliado es Scala Learning, que tienen condiciones y capacidades para desarrollar un modelo gana-gana. O sea, aquí lo más importante es que la universidad se va a basar en su proceso presencial, en su marca, porque es una marca reconocida. Vamos a mantener nuestro lugar, es decir, nosotros tenemos una formación de una alta calidad con unos precios realmente asequibles a la población a la que vamos dirigidos. Eso se va a mantener. Si lo seguimos haciendo así, de esa manera, con ese músculo y esas posibilidades que el aliado nos va a traer, yo no tengo la menor duda que la universidad en la virtualidad va a mover la forma en que hoy está configurado el mercado. ¿Sí? El mercado, y perdónenme la expresión de mercado, pero la posición de las universidades que hoy están en un lugar importante en la virtualidad, pues la universidad va a poder ahí tener la posibilidad de muchas cosas. Educación continua. Educación continua, no, yo creo que ahí es un reto aún mayor, porque ahí efectivamente es donde también se ha dado mucho la gratuidad. En esos cursos cortos, solamente si te certificas, pagas la certificación, pero vamos a tener dos vías muy importantes. La educación continua va a tener una definición muy clara en la formación en idiomas. Nosotros tenemos una potencia en la formación en idiomas grandísimo y creo que vamos a dar un paso a crear un instituto de idiomas. Eso en educación continua le va a dar un posicionamiento muy importante a la universidad. Vamos a fortalecer también de alguna manera, y lo estamos haciendo con el relacionamiento con el entorno y con nuestros aliados, buscar cómo fortalecemos el portafolio empresarial, ¿sí? Porque cuando tú haces una oferta de portafolio abierto, es decir, cuando saco un curso, no sé, incluso en lo que está hoy demandado es la analítica de datos, todas las universidades o los centros de formación no conducente a título están sacando un curso o un diplomado en analítica de datos. Pero si nosotros lo hacemos con formación directa para las empresas, cambia el rol. Yo creo que ahí es un viraje y la Vicerrectoría de Programas está haciendo un esfuerzo muy importante por volvernos, ojalá, la universidad corporativa de las empresas. Es decir, todos los planes de formación puedan hacerlo con nosotros. Entonces ahí hay unas apuestas interesantes. Implica repensar ese modelo, el modelo de negocio de la educación virtual, pero de la educación continua, pero tenemos posibilidades.
y en virtualidad también. Vamos a hacer educación continua virtual. Sistemas de información. Bueno, en sistemas de información, la doctora Edna es especial para hacerme preguntas corchadoras. Pero bueno, en sistemas de información los retos son muy, muy grandes. Si bien la universidad tiene diferentes sistemas de información, porque hay que aclarar, tenemos los sistemas de información que se requieren para la operación académica y administrativa. Si hay dificultades en la oportunidad de la información, en cuál es la fuente oficial, en tener los elementos claros para decir, esta es la información que se requiere, además integrada, además un único repositorio de la información, pero hemos avanzado, sí, hemos avanzado y hay varios proyectos que nos van a permitir generar, digamos, tranquilidad sobre la información institucional. Yo sí puedo decir, hay información que puede no estar comparable si me la dan de registro, si me la dan de planeación o si me la dan de otra entidad, pero la universidad mantiene información. Lo que queremos es que los sistemas de información estén integrados, ¿sí? Que se hablen, que haya la posibilidad de acceder a un reporte de manera rápida y sencilla para tomar decisiones. Entonces ahí tenemos algo que se llama, desde el año pasado, lo planteó a propósito del doctor Arias como director encargado de planeación, y es el Sistema de Información Estadístico. Entonces ahí estamos trabajando con una serie de módulos donde va a reposar la información de carácter institucional, no solamente para reportes a los entes de control externo, sino para la mirada de operación de la universidad. También tenemos el BI, nuestra inteligencia o nuestro Business Intelligence o nuestro sistema de reporteador de cómo se mueve la universidad. Lo empezamos el año pasado, pero hay que potenciarlo. Vamos a tener un proyecto muy interesante en el plan de consolidación y crecimiento que se llama Analítica de Datos Institucional. Y es también, tenemos nuestra maestría, tenemos en la casa cómo desarrollar nuestro mismo modelo de analítica, porque hay que hacer predicciones. Por ejemplo, hoy tú encuentras que terceros te dicen, te voy a ofrecer el modelo para predecir la posibilidad de deserción de un estudiante. Nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestro propio modelo. Entonces, hay retos importantes, pero lo vamos a ir resolviendo en el camino. Bueno, el último debe de la tarde. Tecnología, digitalización, modernización. No, pues, ahí sí estoy en los más debo, el más debe. Bueno, modernización primero, porque habría que pensar que hay unos elementos previos para decir vamos a ir a la automatización o la incorporación de tecnologías emergentes en nuestro diario o operación de la universidad. La modernización es un debe de hace años, ¿sí? La universidad ya pensó, desde el año pasado tiene estructurado un plan de modernización y actualización tecnológica de los recursos educativos para poder hacerlo. No sé, Máster Central, sus equipos, los equipos de audio, de video, los equipos de cómputo. Yo soy la misma que tengo una estación de trabajo, tengo un computador de hace 12 años en mi sitio de trabajo. Entonces sabemos que eso es un elemento prioritario que no ha permitido hacerlo. Y es claro para todos, la definición de las prioridades de los pocos recursos que tenemos. Entonces, en una situación de estabilización financiera como en la que estamos, pues generar una renovación tecnológica de una manera muy rápida va a tener un impacto financiero alto. El plan vale 13.500 millones de pesos de hacer toda la renovación tecnológica de la universidad. Planteamos y espero que en el segundo semestre de este año podamos hacer el año 1, son 4 años, se pensó en 4 fases. Lo primero que se va a renovar tecnológicamente es todo lo que tiene que ver con el servicio directo al estudiante y a nuestros docentes, pero eso vale 5.500 millones de pesos. Entonces, necesitamos que se dé esa capacidad financiera para hacerlo. Cuando ya tengamos esa actualización tecnológica, podemos pensar en los procesos de automatización. Algunos los vamos a hacer con recursos libres, no con software pago, sino con recursos libres, que se pueden hacer ciertos niveles de automatización, y eso es lo que nos va a permitir avanzar en la automatización y en la transformación digital de la universidad. En 2006, cuando usted entró a la Universidad Central como docente, ¿alguna vez soñó o se imaginó asumir un cargo como este? No, nunca, no, es que no había cómo pensarlo. Y además porque era muy claro que mi vocación en ese momento, y creo que es natural de alguien quien entra a una institución a ser docente de cátedra, era la academia
100% la academia. Entonces yo tenía muy claro, creo que desde que estaba estudiando, porque fui monitora, porque tuve profesores, unos maestros que me indicaron que tenía ese perfil de docente de entrar a la docencia. Entonces era muy claro que mi carrera inicialmente iba a ser netamente académica. Y si hubiera podido pensar en un cargo de dirección en la universidad, en ese momento lo pensé, pero académica, o sea, y fui directora de un programa y directora de la maestría y el departamento de administración de empresas. Pero creo que fue el mismo proceso de desarrollo. Obviamente mi formación me permitió, soy administradora de empresas. Entonces esa formación de base te permite moverte, podría en un mediano plazo, en cargos de dirección. Entonces yo pienso que todo el aprendizaje de la universidad, los diferentes proyectos que me dejaron a mi cargo, los resultados que por fortuna pude lograr, no solamente por mi trabajo, sino por los equipos que trabajaron conmigo, llevaron a que se fueran evidenciando algunas capacidades y siempre hubo alguien, por fortuna, que vio en mí una condición para ir a otro lugar. Y eso me fue llevando hasta el lugar de hoy. ¿Cuál será el sello distintivo de esta rectoría? Es decir, ¿qué quisiera que fuera ese factor diferenciador de otras rectorías que han habido en la Universidad Central? Bueno, es muy difícil porque además las rectorías que han pasado han dejado unos legados impresionantes y quiero confesarlo, y mucho menos va a ser fácil dejar un legado después de lo que nos deja el doctor Arias. De todo el proceso y de tener una universidad como la que tenemos hoy. Pero yo pienso que de diferenciarme, básicamente es que yo sí quisiera lograr la sostenibilidad de la universidad. O sea, creo que es un elemento no menor. Yo pienso que cuando uno está en el sector educativo y habla de la sostenibilidad y de las finanzas, es como si se perdiera el sentido de lo académico. Y quiero decir con toda claridad que al contrario, una universidad sostenible puede cumplir la función social de formar. Porque si no, ¿qué pasa con universidades que en este momento pueden pensar en cerrarse? Porque no tienen la capacidad financiera de mantener su operación. Me gustaría que realmente se concretara el proyecto que viene desde hace muchos años y que hemos ido avanzando, y es tener la modalidad virtual. Me gustaría muchísimo que quedara eso, sobre todo también porque la universidad debe configurarse como una institución con diversidad de modalidades, de pregrado, de posgrado, y creo que es la forma también de garantizar la sostenibilidad, es entender que de alguna manera el sector está cambiando y que la educación virtual hoy ya no se piensa como antes, una educación de segundo nivel. No, hoy muchas personas están optando por la virtualidad. Pero también en términos del sello de mi rectoría, por un lado, pero de querer trabajar con la gente, yo quisiera también que fuera una institución próspera para todos, ¿sí? O sea, que todos sintiéramos en el gran sentido de la palabra la prosperidad, es decir, de resultados positivos, que los estudiantes se sientan orgullosos de ser estudiantes de la Universidad Central porque están formados con las mejores condiciones para afrontar el entorno laboral futuro, que los egresados sean destacados, que tengamos docentes comprometidos, que aman la universidad y que digan, yo ahí puedo ser no solamente docente, sino desarrollar un proyecto académico y profesional, que sea de verdad que podamos, y voy a utilizar unas palabras que en su momento en una reunión planteó hace tal vez un año el doctor Arias, que fuéramos una organización inteligente e innovadora. O sea, que realmente tengamos un capital intelectual tan alto que uno diga, la Universidad Central de aquí en adelante solo se ve la posibilidad de crecer, avanzar y prosperar. O sea, qué bonito que fuera eso. Eso es un sueño, pero hay que esperar si se puede materializar y darle ese sello y ese legado. Y si todo eso que nos acaba de compartir pudiera condensarlo en un lema, ¿cuál sería el lema de la rectoría? Es muy difícil pensar en un lema. Pero yo creo que yo quiero trabajar con la gente y para la gente, ¿sí? Y cuando hablo de las personas o la gente o los diferentes estamentos, es todos, es trabajar por y para los estudiantes, trabajar para y con los docentes, con los gestores académicos, con los administrativos. Entonces es trabajo con las personas y también sentir que, y lo he dicho tal vez en algunas reuniones, que la gente sienta, primero, que yo quiero y espero contar con ellos, ¿sí? Para trabajar colaborativamente. Este proyecto tan grande del Plan de Consolidación y Crecimiento no se hace solo, lo tengo clarísimo, lo hacemos todos juntos. Pero que yo pueda contar con las personas, pero que las personas también sepan
y entiendan que van a contar conmigo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo de Paula Andrea López? Haces preguntas muy difíciles. Bueno, además porque yo sé desde el campo de la administración que hay muchos estilos de liderazgo. Y para mí es muy difícil definirme hoy en un estilo de liderazgo. Además porque yo siento que uno puede tener como líder unas características que lo enmarcan en un estilo de liderazgo. Pero lo que uno sí tiene que reconocer como líder es que el estilo de liderazgo también está asociado al momento de la organización y al momento de la institución y a lo que se requiere, ¿sí? Entonces, eso no es tan fácil, ¿no? Porque hay momentos de estilos de liderazgo que se requieren institucionalmente o que requiere una organización, pero que no es bien tomado, pero que uno después dice era lo que se necesitaba en ese momento. Pero en mi caso particular yo sí quisiera un estilo de liderazgo muy visionario, porque para lo que viene pues hay que tener esa capacidad de ver cosas diferentes, de poder conducir incluso a lugares que las personas dicen, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Y con la claridad que es el rumbo que debe tomar la universidad. Entonces un estilo de liderazgo visionario, pero muy orientado a las personas, ¿sí? Creo que es un elemento que hace parte de mi esencia. Creo que una de mis características es que soy sociable, entonces trabajo con otros, me gustaría que fuera un liderazgo visionario orientado a las personas. Ya nos has dado algunas pinceladas de respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo describiría la Universidad Central hoy? La Universidad Central hoy. Creo que hoy es una institución con una cantidad de fortalezas destacadas. Creo que es una universidad estable financieramente, que ha logrado transformarse para afrontar el futuro. Es una universidad que cuenta con un conjunto de personas que tienen la condición, la capacidad, la idoneidad y el compromiso para sacar adelante la universidad. No nos quedan, es una institución, la Universidad Central, que ningún reto le queda pequeño. O sea, después de yo mirar hacia atrás, digo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué cantidad de cosas la Universidad Central ha logrado tener, permanecer y pensar en el futuro? Entonces, es una institución hoy con unas condiciones, unas capacidades para mí muy promisorias. Realmente siento que es una institución que hizo muchas cosas a tiempo y que realmente solo le tiene que quedar cosas buenas por venir. Y que además, si nos enfrentáramos a otra crisis, hoy tenemos herramientas para afrontarlas. Esa es la Universidad Central de hoy. ¿Y cómo esperaría describirla al final del horizonte planteado para el PSC, es decir, en el 2030? No, pues ahí sí, mejor dicho, si hoy está como está en 6 años, no, sería, primero que todo es una universidad que es sostenible financieramente, es decir, que tiene la capacidad no solamente de cubrir sus gastos de operación, su endeudamiento para crecer o la capacidad de cubrir todos sus gastos, sino que además tiene un músculo financiero que le permite plantear proyectos para seguir creciendo, pero tiene un fondo patrimonial que sí o sí respalda cualquier situación de crisis. Es decir, tenemos una estabilidad financiera lograda y una sostenibilidad. Sería una universidad que me voy a arriesgar a decir, está entre las 3 primeras, por no decirlo una de las 3, más bien en educación virtual. Es una universidad que tiene más posicionamiento en Bogotá, más posicionamiento en Bogotá región, o sea, expandido, digamos, Cundinamarca. Sería en ese momento una universidad que ha logrado, yo pienso que una mirada diferente de nuestro entorno. Hablo básicamente de las universidades de nuestro tamaño. Nos vamos a diferenciar de las universidades de nuestro tamaño. Adicionalmente, las personas van a querer trabajar en la Universidad Central. De afuera van a decir, qué rico trabajar en la Universidad Central. Y los que estamos no nos vamos a querer ir. Estoy confiando que en el 2030 todavía esté yo, pero no nos vamos a querer ir. Yo creo que va a ser una universidad que va a lograr todos los proyectos del plan de consolidación y crecimiento, muy estructurada, una organización ágil, que responde muy rápidamente. Yo creo que algo que hemos aprendido y cada vez tenemos que aprender más es que la oportunidad del cambio es inmediata.
en la medida en que más rápido podamos responder a los cambios vertiginosos, sí lo sé, y que a veces uno siente que lo avasallan, pero entre más rápido respondamos a esos cambios del entorno, mejor estamos preparados. Y eso va a pasar con la Universidad Central en los próximos años. Vamos a tener portafolios robustos en pregrado, en posgrado, presenciales, virtuales, una universidad que tiene mucho que decir sobre la coyuntura del país, que está permanentemente relacionada con las empresas, pero con el sector general, digamos, de gobierno en ese momento, que tiene la posibilidad de incidir en la dinámica del país, porque o hace investigaciones, o tiene centros de pensamiento, o tiene elementos que le aportan a la sociedad en distintas líneas de trabajo. Nuestros campos son muy amplios. O sea, es una universidad que va a tener mucho que decir. O sea, yo sueño que en el 2030 es una universidad de alto nivel, con una calidad, mejor dicho, envidiable. Y no la calidad solamente que nos certifique un ente externo o el ministerio o el CNA. No, es o sea, que se vive la calidad como parte del ADN institucional. En todos estos años y con todo el recorrido que usted ha hecho, como ya lo hemos mencionado, pues seguramente tiene muchos momentos importantes y especiales y específicos en la universidad. Quisiera que nos compartiera dos. Uno, que usted diga fue un momento determinante, creo que fue un momento que no sea el nombramiento de rector. Que no puede ser eso. Pero que sea como un momento determinante y una anécdota. Un momento determinante. Bueno, yo tuve un momento determinante desde lo emocional, laboral. O sea, que me sentí en lo personal muy conmovida. Y fue la graduación, eso fue en el 2014, de los 2 primeros graduados de la maestría en gestión de organizaciones. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque yo digo que yo tengo 3 hijos. Entonces, Sebastián es mi hijo humano, Gatico Dalí es mi hijo gatuno, y yo tengo un hijo académico que se llama la Maestría en Gestión de Organizaciones, que es un proyecto muy bonito que pude gestionar aquí en la Universidad Central. Yo pude estar en la creación del programa, en la puesta en marcha del programa, y no solamente eso, fui profesora del programa y tuve la fortuna de entregarle el grado a 2 de los primeros egresados de esa maestría. Y es como materializar un sueño. Realmente es cuando tú planteas un plan de estudios, en este caso en un posgrado, tienes muchas apuestas y muchos ideales ahí. Y así empezó con la maestría. Entonces yo me acuerdo, eso fue, no sé, tal vez el segundo semestre, no sé, octubre, no sé, eso fue en el 2014. Pero fue un momento que digamos que me conmovió y me afectó mucho, y para mí es un momento que recuerdo y guardo muy especialmente en mi corazón. ¿Y la anécdota? Bueno, de anécdotas, pues yo tengo muchas, pero recordaba, no sé, ni siquiera nunca lo había pensado, pero lo recordaba el día de la posesión, y en las palabras de la posesión, que una anécdota para mí sí fue muy particular, fue en el 2006, pues recién llegada de profesora de cátedra, o sea, ya han pasado 18 años, estaba mucho más joven en ese momento, y yo llego a mi curso en Contaduría Pública, era Pensamiento Administrativo 2. Entonces me siento, el salón, incluso ya no están esos salones, porque ya se hizo toda la demolición para construir el campus, y me senté a esperar, pero los chicos no llegaban. Yo, tal vez muy juiciosa, llegué muy temprano, y me senté, no en el puesto del docente, sino me senté en los pupitres de los estudiantes. Y llegaron varios estudiantes, yo estaba esperando, pero habían 2 o 3, y uno de ellos me pregunta, ¿tú también estás esperando a que llegue la profe o el profe? Y le dije, no, yo soy la profe, estoy esperando a que lleguen los estudiantes. Entonces, es una anécdota bonita porque es confundirte con un estudiante, y yo era la profesora. Obviamente, en contaduría en ese momento los estudiantes eran mucho mayores, y ahí fue un reto, porque la credibilidad de una persona que puede tener en ese momento, yo tenía, yo creo que 26, 27 años, pueda llegar a tener 40 y a decir, tengo una profesora que me va a enseñar algo. ¿Y un momento difícil? Uy, yo creo que el momento más difícil lo tengo muy claro, y lo viví en el 2020, en la pandemia. Yo creo que es el momento más difícil que he vivido en la universidad. O sea, yo realmente dije y pensé en varios momentos, no puede ser posible que yo esté nombrada como vicerrectora y como primera mujer vicerrectora en ese momento en la universidad,
para tener que pensar en que la universidad no va a tener continuidad. O sea, a mí eso me afectaba mucho. Realmente hubo momentos de verdad de no tener recursos en las cuentas de la universidad para pagar la nómina. Entonces fue un momento muy difícil. Y luego hacia final de ese año, es el 2020, en la pandemia, me afectó mucho, aunque tenía claro, y hoy con más claridad veo que lo que hicimos era adecuado, todo digamos, la organización de la universidad, que había disminuido en su número de estudiantes, entonces disminuir la planta de la universidad en la operación que teníamos en ese momento y en la capacidad financiera. Creo que eso afecta mucho y fue un momento para mí muy difícil. Yo creo que el 2020 y 2021 ni siquiera fue un momento, creo que fue una época larga de poder decir en la universidad sí va a salir de esta situación o realmente me va a tocar una situación distinta y es la no continuidad de la institución. Eso sí está clarísimo, marcó mi vida en todos los sentidos, personales y por supuesto profesionales. Bueno, ya para ir cerrando, porque no quiero abusar del tiempo, voy a decirle unas frases o palabras para que por favor me diga lo primero que le inspira. Manizales. Manizales, mis raíces, mi tierra. Administración de empresas. Bueno, esa es mi profesión, es parte de lo que soy y coincidencialmente fue el primer programa que me abrió las puertas en la Universidad Central. Universidad Nacional de Colombia. Bueno, mi alma mater. Universidad Central. Mi segundo hogar. Vicerrectoría Administrativa y Financiera. No puede ser, esa es durísima. Creo que es el aprendizaje más grande y un reto que lo superé con creces. Academia. Academia, creo que es parte de lo que soy y de mi vocación. Deudas. Ay, no, las deudas. Voy a ser muy honesta. Las evité todo el tiempo en mi vida personal y las he afrontado y las afronté con la universidad en la época de pandemia. O sea, son de un manejo increíble. No sé cómo logré, pero realmente no me gustan las deudas en ningún lugar, solo para crecer. Las deudas para crecer me gustan, pero no las deudas para cubrir los gastos que los ingresos no nos daban. Justamente iba a mencionar que esta mañana en la reunión hacía una explicación muy clara de cuándo son positivas las deudas. Sí. Para crecer sí, pero no para cubrir la operación de lo que los ingresos nos deben dar. Acreditación. Esa es una responsabilidad y un actuar permanente. O sea, la acreditación es una condición. Sebastián. Ay, no, Sebastián es mi mayor orgullo, es mi motor, es, mejor dicho, mi corazón, es mi parte más débil, Sebastián. Jaime Arias. Ay, Jaime Arias es para mí, primero un líder transformacional, o sea, lo hizo en la universidad. Él sí tiene muy claro su estilo de liderazgo. Yo apenas lo voy a empezar a construir. Y en lo personal, profesional, para mí es un mentor, que admiro mucho, que aprecio y que creo que la universidad y todos le debemos mucho. Dalí. Dalí, mi gatico, es mi hijo gatuno, que recuperó mi hermanita, lo trajo de Cali y que es una compañía, un amor distinto, pero profundo. Bailar. Bailar. Me encanta bailar, creo que es un hobby, lo disfruto muchísimo, parte de la alegría que a veces no se ve en otros entornos, la mantengo en el baile. Me gusta mucho el baile. Leer. Leer es otro de mis hobbies. Creo que a través de la lectura yo descubro mucho. Me gusta el género novela, entonces descubro mundos, pero también leo, hago lecturas técnicas, entonces es un espacio para descubrir y para aprender. Dios. No, es lo máximo para mí, es mi guía y una luz y un acompañamiento permanente. Estilo. Estilo, voy a hablar de estilo de ser. Creo que soy entre formal, jovial, cercana, con límites. Ese es el estilo. Colombia. Colombia, yo pienso en Colombia y digo, es sinónimo de perseverancia, pero también de alegría, de diversidad, de resiliencia. Eso, es un país que a pesar de las circunstancias se levanta y vuelve y construye. Y la alegría porque eso es parte de la esencia de los colombianos. Jóvenes. Jóvenes.
por los que nos debemos, realmente el trabajo fundamental es para que la sociedad que viene sea mejor para ellos. Es donde está el futuro de cualquier país y de cualquier sociedad, y realmente por lo que más deberíamos motivarnos a trabajar, por los jóvenes. Docentes. Docentes, dentro de cualquier institución de educación, hacen parte del centro de esa mística de la formación. El centro es el docente, y sobre todo somos transformadores de vidas. Creo que es lo más importante. Un docente en el aula, no importa el nivel de formación, transforma y toca vidas, y puede hacer muchas cosas. Amigos. En mi caso, que soy sociable y amiguera, hacen parte de mi esencia, hacen parte de un soporte vital para todos los, digamos, momentos de la vida, tanto los alegres y afortunados como aquellos que son más difíciles. ¿Y Colibrí? Colibrí. Colibrí es nuestra mascota. Además de ser nuestra mascota, Colibrí también significa perseverar. ¿Por qué digo yo que colibrí significa perseverar? Pero además de muchas cosas, ternura, delicadeza, espiritualidad, pero también el aleteo, el colibrí está aleteando permanentemente para lograr algo. O sea, eso es una perseverancia completa. Y además nos identifica, es uno de nuestros logosímbolos hermosos. O sea, yo creo que el colibrí es una forma de expresar mucho más allá de lo que la evidencia del ave nos puede decir. Pero significa espiritualidad, mensajes, muchas cosas que en lo físico no está, pero dice mucho. Doctora Paula, muchas gracias por su tiempo. No le deseo éxito ni suerte, porque estoy absolutamente segura, convencida de que le va a ir muy bien en la rectoría y de que vamos a alcanzar juntos, como usted lo decía, no solo todas las metas que nos hemos propuesto, sino mucho más. No, muchas gracias a ti por esta entrevista, por este espacio. Obviamente preguntas que me hicieron sudar un poquito, pero bueno, espero haber sido en la medida de lo posible clara y precisa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Universidad Central.